Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Les habla Ramos Luis Molina. Bien, este tema es interesante porque una de las cosas que quiero hacer con este tema es poder dar a entender unas enseñanzas doctrinales que por todas las edades y por todos los siglos se ha estado discutiendo. Cuando comenzó la iglesia cristiana, seguidora de Jesucristo, pues una de las cosas que tuvieron que hacer los primeros hombres llamados al servicio fue poner en orden lo que creían, sus doctrinas cardinales. Ya muchos de ustedes saben que en el año 300 hubo la primera discusión acerca del concepto de la Trinidad por Atanasio y Ario por el concepto de que no existía la Trinidad. La pregunta que tenemos que hacernos es si estas enseñanzas es un capricho de estos hombres o habían unas revelaciones que de alguna manera daban a entender estas enseñanzas. Yo quiero hablar acerca de el concepto de un Dios manifestado en tres personas, o lo que podemos llamar triuno, tres personas que hacen un Dios. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un ser trascendental. Lo que nosotros sabemos de Dios es lo que Dios nos ha dicho y nos ha revelado a través de las Escrituras. Aunque estamos claros y entendemos muy bien que el eterno poder y deidad de Dios se han hecho claramente visibles y manera de entender a través de la creación. De modo que la gente no tiene excusa. Solamente puede crear un creador y hasta lo que la Biblia revela solamente hay un creador, que es Dios. Ahora, ¿cómo era Dios en esa eternidad de soledad que él vivió? Porque la iglesia, basado en los conceptos bíblicos, a diferencia de los científicos, cree que el mundo tiene aproximadamente 6,000 años de historia. No obstante, los científicos hablan de millones de años. Pero suponiendo que el mundo tiene 6,000 años de historia y todos esos años anteriores que Dios vivía solo, hasta que hizo los ángeles, que fue la primera creación. Esa soledad de Dios, cómo Dios la vivía y la pregunta era ¿cómo era Dios? ¿Qué era Dios? Cuando nosotros vemos la historia bíblica, lo que se nos ha revelado es lo que entendemos de Dios. Yo puedo conocer de una persona algunas cosas en lo que veo hacer a ella. Y también puedo comprender cosas que ella me diga. Pero en el caso de los seres humanos, puede darse el caso que alguien te diga cosas que no sean ciertas. Pero cuando hablamos de Dios, de un Dios perfecto, sublime, sabemos que todo lo que Dios dice es así, dice el Señor, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De manera que lo que Dios diga es lo que podemos entender de Él. Por ejemplo, el concepto de Dios, que los hombres empezaron a buscar de Dios. Lo que los hombres están diciendo es que empezaron a buscar de deidades, divinidades.
Pero Dios necesariamente tiene que ser una persona. Por ejemplo, ¿qué es lo que les quiero decir? Yo tengo un matrimonio, pero el matrimonio que yo tengo se compone de dos personas, mi esposa y yo. Ahora, cuando yo hablo de mi matrimonio, yo no hablo de dos matrimonios, yo hablo de un matrimonio. Mi esposa y yo es un matrimonio. Y ese es el matrimonio, un solo matrimonio que se compone de dos personas. Asimismo, en el ámbito de la humanidad hay muchas cosas que se declaran una sola cosa, pero se compone de varias cosas. Por ejemplo, en Puerto Rico, que es el país donde yo vivo, hay un gobierno que gobierna. Pero ese gobierno no es una sola persona, son muchas personas que están en un gobierno. Cuando hablamos de Dios, tenemos que pensar desde esa perspectiva también. ¿Por qué? Bueno, porque ese Dios trascendental que no entendemos plenamente ni comprendemos, nos ha hablado las cosas necesarias. O como dice un texto, las cosas reveladas son para nosotros, pero las que no son reveladas pues son de Dios y se dejan a Dios. Ahora, hay muchos pasajes bíblicos que nos hacen entender en una divinidad que se compone de varias personas. Por ejemplo, en Mateo 28, versos 18 y 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué en un bautismo, que es una representación de un acto donde lo que estamos diciendo es que vamos a morir con Cristo, a ser sepultados con Cristo y a resucitar con Cristo, que está basado en la muerte y resurrección de Jesucristo, tenemos que bautizar en el nombre de tres personas, que no es un nombre, son tres títulos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo importante es que cuando una persona va a las aguas y se hace este acto, que es un sacramento de la iglesia, el bautismo, esa persona, aunque entiende que es la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, el sello de aprobación es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese concepto de tres personas fue lo que le dio validez a esa salvación de ese ser humano. Ahora en Mateo 3, 16, 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí estamos viendo el bautismo de Jesús. Pero ese bautismo de Jesús hubieron unos eventos sobrenaturales. Jesús dice que vio descender al Espíritu Santo en una manera como paloma. Y también oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y una vez más vemos esos tres títulos envueltos en un acto de bautismo de Jesucristo para una misión de proclamar el reino. En 1 Corintios 12, 4, 6, naturalmente, si Dios hablamos de quién es Dios y cómo es Dios, tienen que estar las bases bíblicas. Ya nadie puede hablar de Dios si no tiene el concepto bíblico, porque el concepto bíblico es lo que revela a Dios y es lo que Dios nos dio para entenderlo y comprenderlo a Él. Y eso es lo que estoy tratando de hacer en este momento, con bases bíblicas, hablar acerca de un Dios que se ha manifestado en tres personas. Y en 1 Corintios 12, 4, 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el espíritu es el mismo. Ahí está una persona, el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahí se está refiriendo a Jesucristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Ahí presenta una vez más el Espíritu obrando en los ministerios, al Hijo obrando en los ministerios y al Padre obrando en los ministerios. Cuando usted lee ese capítulo 12 de Primera de Corintios, el que reparte los dones es el Espíritu Santo. Y esos dones son otorgados por el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Ahí están las tres personas una vez más. En Primera de Corintios 12, 7, 12, 18, nuevamente, mire lo que dice. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso es a la iglesia, se les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque así como el cuerpo es uno, fíjese que está hablando de las manifestaciones del Espíritu. Ahí está la persona del Espíritu. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora está presentando los dones y los ministerios y las manifestaciones que da el Espíritu como que son parte de un cuerpo, naturalmente, y ese cuerpo es Cristo, por eso son miembros de Cristo. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y ahora presenta a Dios el Padre, que puso los miembros del cuerpo, cada uno como Él quiso. Las tres personas obrando en la vida del cuerpo, que es la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, donde se dan los dones, las manifestaciones y los ministerios. Las tres personas, una vez más, colaborando juntas. Vamos a ver la resurrección. Dice en 1 Corintios 6:14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Está especificando que Dios, refiriéndose al Padre, fue el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Pero mire lo que dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dando a entender que el Espíritu fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu que nos selló y nos hizo propiedad del cuerpo de Cristo y fueron repartidos esos dones por el Padre y esos ministerios, ese Espíritu que levantó a Jesucristo también levantará a los suyos porque mora en nosotros y ese día transformará nuestro cuerpo. Mire lo que dice Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, eso está hablando Jesús, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora Jesús está diciendo, primero dijeron que el Padre resucitó a Jesús, luego dijeron que el Espíritu Santo resucitó a Jesús. Y ahora Jesús dice que Él pone su vida y que la vuelve a tomar. Y que tiene ese poder para volverla a tomar. Y que nadie puede tomar su vida sino Él. Fíjense cómo dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Ahora Jesús está diciendo que la resurrección ocurrió de parte de Él. Mire Juan 2, 18 y 19. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra, ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Se estaba refiriendo, si usted lee los demás textos, a su cuerpo. Pero él dijo, destruiré este cuerpo, él lo va a destruir. Y en 3 días él lo va a levantar. Está acreditándose la resurrección de entre los muertos. En 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Cada creyente, un verdadero creyente, se supone que tiene el sello del Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Eso está claro. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre. Fíjense, el Consolador viene del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Ahí presenta Jesús envía al Consolador, que es del Padre, que yo os enviaré del Padre y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dando a entender las tres personas en ese obrar de la venida del Espíritu Santo. Juan 14:23. Respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Primero dijo que somos templo del Espíritu Santo. Ahora dice que el que ama a Jesús y ama su palabra, el Padre le amará, y el Padre y Jesús vendrán a él y harán morada en ese cuerpo. Ahora habla de las tres personas. Naturalmente lo que está diciendo es que si mora una de las personas, moran las tres personas, porque es una unidad, es una divinidad. Mire la oración. Mateo 6:9. Cuando ustedes oren, deben de orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, que la oración es dirigida al Padre. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, que existe ese Dios, pero el único mediador para llegar a ese Dios es Jesucristo, el hombre. Ahí está Jesús como mediador. Y Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora el Espíritu es el que intercede con los santos a través del mediador para llevarnos al Padre. Las tres personas obrando en la oración y la intercesión. Mire este texto que interesante. Este texto viene de Isaías 42:8. Yo, el Señor, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultura. Dios dijo que Él no da su gloria a nadie. Él no comparte su gloria. Hay traducciones que dicen, yo no comparto mi gloria. Qué interesante. Es el único Dios. ¿Por qué tiene que compartir su gloria? Si es el único Dios que existe. No existe más ningún otro Dios. Y eso Él lo dijo todo el tiempo, que Él es el único Dios que existe. En Juan 17:1, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora el Hijo está pidiendo que el Padre lo glorifique, pero es que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero el Hijo dice que el Padre lo glorifique y que Él va a glorificar al Padre, es decir, glorificar de uno al otro y del otro a uno, ¿ok? Va a haber una glorificación. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, que en la eternidad el Hijo ya era glorificado junto con el Padre y era una gloria compartida. No obstante, Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Si el Hijo es glorificado y Dios comparte su gloria con Jesús, lo que quiere decir es que Jesús es parte de la divinidad. Es todo, eso es todo. No se puede entender de otra manera porque Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria es de Él, es exclusiva de Él. Vamos a hablar de la salvación. Isaías 43:11. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Eso es Dios el Padre hablando. Yo, o Dios más bien hablando. Y fuera de mí no hay quien salve. Ahora Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Dios dice que él no hay, fuera de Él no hay quien salve, y Jesucristo es el Salvador, que nadie puede ser salvo sino a través de Jesucristo.
Dios el Padre no salva a nadie sino a través de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, no es que nadie va, nadie viene. El proceso de salvación es a través de Jesucristo. Y en Lucas 2:11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. ¿Quién es el que iba a salvar? Dios. De manera que Dios envía a salvar, Jesucristo es el Salvador y el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Los tres en la función salvadora. Dios dijo que Él solamente salvaba. Ahora, ¿por qué creemos lo que creemos? Por estas razones. Hay muchas más que ya posteriormente estaré hablando, que están claramente registradas, donde se habla de Dios y se le acredita a la persona de Jesucristo. Espero que tú hayas entendido. Por eso creemos lo que queremos. Bendecidos. Suscríbete a mi canal, vas a recibir los mensajes. Suscríbete, la campanita y recibirás mis mensajes. Dios te bendiga mucho.